Lectura comentada de la Biblia. Salmos 70 al 78. Apresurando a Dios, el único que hace maravillas. Último salmo de David. Pies resbalosos. Cantos para las generaciones venideras. En algunos de los salmos David pareciera ser que está manifestando un conocimiento muy limitado acerca de Dios, como por ejemplo en estos salmos donde le pide a Dios que se apresure para socorrerlo, que no se tarde y que no se detenga en venir pronto en su ayuda. Algunos ven en estas oraciones una inapropiada forma de dirigirse a Dios. Y es cierto que quien de esta forma se dirige a Dios sin entender ni comprender a Dios, está ignorando a la persona de Dios como el todopoderoso y perfecto, que jamás se tarda en hacer absolutamente nada, porque Él tiene un plan específico y nada lo detiene ni tampoco nadie lo apresura. Pero tenemos también que recordar que estas oraciones de David son la manifestación de las circunstancias en las que se encuentra. David estaba pidiendo a Dios que viniera con ayuda porque sabía que si ésta no llegaba a tiempo, el tiempo de David por supuesto, él sería derrotado por sus enemigos. Y de esto se desprende el sentido de urgencia. Pero esto no quiere decir que David pensara que Dios estaba retardando, o que estaría muy ocupado en otras cosas, o que no le daba importancia a su circunstancia. Lo único que manifiesta David aquí es el hecho de que su situación es urgente, pero de ninguna manera implica un desconocimiento de Dios y sus acciones. Dios había hecho un pacto con David, y es por ello que David simplemente en sus oraciones está pidiendo a Dios la manifestación de ese pacto. Ahora bien, si nosotros oráramos a Dios de esta forma, es muy probable que lo único que manifestaríamos sería un concepto equivocado de Dios, porque Dios jamás puede ser llamado para que se apresure. Dios jamás se tarda y tampoco es descuidado con nuestras circunstancias. Siempre enfatiza David en sus salmos el poder y la grandeza de nuestro Dios. A David le gusta alabar todas las perfecciones de nuestro Dios y reconoce delante de todos que Él es el único que puede hacer maravillas. Por ello, manifiesta de manera muy categórica que el Dios de Israel, el Dios bendito, es el único que hace maravillas, y su nombre debe ser glorificado para siempre, de tal forma que toda la tierra sea llena de su gloria. Y con esta expresión final, en el Salmo 72, David termina sus salmos. Al parecer este salmo es la parte final del libro segundo escrito por David de los Salmos y que Salomón coleccionó. Algo importante aquí para observar es que también no solamente se clasifican los salmos como cánticos, sino también como oraciones. A la finalización de esta frase se dice y se menciona a David como hijo de Isaí, para hacer una referencia en cuanto al título de Rey de Reyes, que no se refiere ni a Salomón ni a David, sino al gran hijo de David que vendría en el futuro, es decir, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. A partir del Salmo 73 comienza la tercera división de los Salmos, es decir, el libro tercero de los Salmos, y los primeros 13 salmos son escritos por Asaf, el músico principal que David había establecido para la adoración dentro del templo, y que comienza su primer salmo manifestando una condición que todos los hijos de Dios en algún momento podemos llegar a tener: los pies resbalosos, es decir, la condición de todo creyente de observar las circunstancias de su vida y sus propias circunstancias a la luz de todas las demás, y dejar fuera a Dios en un momento de tal forma que nuestra perspectiva nos lleva a pensar equivocadamente de que Dios no está siendo justo con nosotros y que incluso tampoco con los impíos, porque ellos, sin buscarle, son prosperados mientras nosotros pudiéramos estar sirviendo al Señor y estar padeciendo. Pero también es muy especial la manera como Asaf comprende y entiende estas circunstancias y se arrepiente delante de Dios, porque el pensamiento que él tenía era equivocado, y por ello menciona que sus pies casi se deslizaban y que sus pasos estaban resbalosos. Debemos siempre tener cuidado y cuidar nuestro corazón y nunca analizar nuestras circunstancias a la luz de los demás, sino a la luz de lo que Dios desea y quiere y permite a nuestras vidas, y siempre pensando que todo lo que acontece tiene un propósito de Dios en el cual no debemos solamente aceptar, sino también tratar de amar. Porque cuando amamos las determinaciones y la voluntad de Dios, entonces también estamos amando a nuestro Dios.
Una de las cosas que Asaf enfatiza en sus salmos es el hecho de que todos los padres deben cantar con sus hijos estos salmos, porque de esta forma también les harán conocer todas las maravillas de Dios, porque uno de los grandes problemas generacionales es el hecho de que muchos hijos no conocen lo que Dios ha hecho y por lo tanto serán una generación como sus padres o peores, porque eso es lo que sucede cuando uno desconoce a Dios. Nuestra vida se vuelve totalmente ajena a Él y nuestra vida será peor que la de nuestros padres.